acá muchas veces puede ser para pensar constantemente, ¿por qué pasamos por esa puerta? Porque tenemos este encuentro con Dios que se hace una vez por semana, pero que en verdad lo tenemos que tener todos los días. Y hay algo que emerge dentro de cada uno de nosotros que muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy creyendo en lo que creo? ¿Cuál ha sido el encuentro que yo he tenido con Dios verdaderamente para que en mi corazón y en mi mente lleve la cruz de Cristo? El dilema es del ser humano, ¿no? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué estamos acá? ¿Para disfrutar de todos los bienes que tenemos? Y está bien. Yo ayer hablaba con unos hermanos y les decía, a mí me pone muy contento, aunque yo soy muy oscuro, de que los hermanos se vayan de vacaciones. Yo me pongo contento, porque creo que hay mucha gente que llora durante todo el año y llega a fin de año y se va de vacaciones. Es medio inentendible. Escucho, tengo parientes, amigos, compañeros, cuando, uy, no, qué mal que está esto, pero después se van de vacaciones. Y hay un gasto grande para irse de vacaciones. Y si usted está teniendo ese gasto grande para irse de vacaciones, quiere decir que Dios lo ha bendecido. Y si Dios lo ha bendecido, uno se tiene que poner contento. Por ende, a mí me pone muy contento saber cuando un hermano se va de vacaciones. Gloria a Dios porque Dios lo ha prosperado y se puede ir de vacaciones. Otros no lo pueden hacer. Pero bueno, gracias a Dios por los hermanos que se pueden ir de vacaciones. Pero ¿hasta dónde comprendemos las bendiciones de Dios? ¿Hasta dónde comprendemos que Dios es el que pone todos los medios para que nosotros podamos llegar a obtener algo de los beneficios de esta tierra? Pero no nos podemos olvidar de que todos esos beneficios muchas veces provienen de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona que no viene a la iglesia, que no practica el evangelismo, con uno de nosotros? Es que nosotros le damos gracias a Dios por lo que obtenemos. Y la gente que está del otro lado dice, gracias a Dios me fui a tal lado. Pero no hay un sentimiento profundo de esa gente de saber que Dios es el que le da al ser humano todas las posibilidades para que él pueda vivir bien. Pero el drama es cuando el hombre no le da las gracias a Dios de lo profundo de su corazón y de su mente. ¿Qué significa esto? Que le da gracias a cualquier cosa menos a Dios. ¿Cuánta gente hoy se levanta y dice, gracias a Dios porque me puedo parar sobre mis piernas, porque puedo ponerme sobre mis pies, porque puedo respirar, porque puedo tener este cuerpo, esta alma y este espíritu? ¿Cuánta gente se levanta y le dice, gracias a Dios por este nuevo día de vida? Pero nosotros los creyentes lo hacemos, ¿no es cierto? Bien, gloria a Dios. Y en esa tomamos conciencia de quién es nuestro Hacedor. Y nuestro Hacedor nos ha hecho para que disfrutemos de todo lo que hay en la tierra, pero todo a su medida. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. El disfrute muchas veces lleva al ser humano a cometer actos vergonzosos, irreverentes, y muchas veces hasta asquerosos. La idolatría que cargamos muchas veces nos lleva a cometer errores. Por ende, la idolatría es un gran pecado que existe dentro de la faz humana. Cuando Dios puso a Adán y Eva sobre la faz de la tierra, lo puso ¿para qué? Para que disfruten de todo lo que Dios les dio. Pero a su vez Dios les dijo, yo soy tu Dios, yo te creé, yo te hice. Vos tenés que vivir bajo mis leyes, mis mandamientos, y si sos una persona obediente, vas a tener fruto de todo lo que hagas. De todo, no de algo, de todo lo que hagas. Pero Adán y Eva empezaron a ver que podían disfrutar de todo y que no era necesario que esté Dios en medio de ellos. Por eso el diablo, astutamente, se presenta como la víbora que nosotros conocemos, entendemos. Y el diablo siempre te va a decir una verdad y una mentira. El diablo le dice, no te hagas problema, tenés que comer de ese fruto, porque, ¿sabe qué? Dios te dijo que no comas de ese fruto porque vas a conocer que vos vas a entender lo que es lo bueno y lo malo, y vas a ser como Dios. Y eso le pegó muy fuerte a Eva. Vas a ser como Dios.
Y eso es lo que pretende cada ser humano, muchas veces cuando no tiene a Dios en su corazón, se hace Dios. Nos creemos dioses. Hasta que te pasa algo, ¿no es cierto? Una enfermedad, un shock, una pérdida. Y ahí empezar a reconsiderar hasta qué punto yo soy Dios y tengo poder y dominio sobre todo lo que hay en mi entorno, alrededor de mi vida. ¿Hasta dónde puedo gobernarme a sí mismo? Dios siempre da la oportunidad por medio de un dolor, de una aflicción, para que el hombre reconsidere sus pensamientos y diga, la pucha, solo no puedo. Así todo, la soberbia del hombre, hay veces que lo ha llevado a superar determinados problemas y sigue dejando de lado a Dios. El egocentrismo va causando en el hombre ese Dios que se profundiza de lo profundo de su ser. Entonces Eva dijo, yo puedo ser como Dios. Lo que no sabía Eva y no sabía Adán, que perdían la salvación, que iban a ser mortales. Porque hasta ese momento, la falta de racionalidad los llevaba a vivir todos los años que Dios quisiera, estando bajo su sujeción, bajo su poder, bajo su obediencia. Cuando Eva come del fruto, despierta sus sentidos humanos y espirituales y se da cuenta que está desnuda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que estamos desnudos y que tenemos que ir a la presencia de Dios para que Dios nos cobije? Que eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿no? Dice que cuando Dios empezó a llamarlo a Adán y a Eva, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondían. ¿Qué hizo Dios? Dice que hizo Dios pieles y hojas de parra y lo tapó a Adán y a Eva para que no se sientan mal porque estaban desnudos. Cuando nosotros venimos y tenemos un encuentro con Dios, eso es lo que sabe suceder. Dios nos revela la forma de vida que estábamos llevando, que era una forma de vida errónea, mala, y que vos no te dabas cuenta, pero en un momento Dios prendió la luz de tu vida, te dio racionalidad y te diste cuenta que lo que estaba haciendo era malo. Y Dios dice que te cobijó, que te puso bajo tus alas y te dio la oportunidad de poder cambiar. Porque en base a ese cambio vas a tener un nuevo pensamiento y un nuevo sentimiento en cuanto a todo lo que pasa a tu alrededor. Vas a comprender lo que es bueno y lo que es malo. El diablo le dijo una verdad. Iban a ser como Dios. Y sí, y Adán y Eva eran como Dios. Empezaron a saber lo que era bueno y lo que era malo. El diablo no le mintió. Lo que el diablo le dijo es que habían desobedecido y que habían perdido la vida. Entonces encontramos un mundo de Adán y Eva que cayó de la gracia de Dios. Perdieron todos esos beneficios que el hombre tenía hasta ese momento, a tal punto que sus hijos terminaron asesinándose. Caín mató a Abel. Y vemos la desidia, el odio y el rencor del ser humano que ya empezó a engendrarse en aquellos primeros habitantes de la tierra. Caín mató a su hermano por envidia, por rencor, por odio. Y de ahí en adelante el hombre dice que empezó a surcar un camino de rencores y alejado de Dios. Dice que en un momento determinado, para reemplazar a Abel, hijo que había perdido a Adán, dice que tuvo otro hijo y se llamó Set. Set tuvo Enoc y dice que de ahí en adelante los hombres empezaron a invocar a Dios. En el reemplazo ese que hubo de Abel, Dios le dio otro hijo a Adán, que se llamaba Set, y de ahí en adelante dice que la humanidad, esa línea de la humanidad empezó a adorar a Dios, pero no toda la humanidad, esa línea de la humanidad, porque por el otro lado tenemos a Caín, y Caín ya había producido mucho mal, y seguía produciendo mucho mal. En Caín está la idolatría que llevan los seres humanos, alejados de Dios, no siendo obedientes a Dios, alejados de la verdad, que no quieren escuchar los mandamientos, que no quieren vivir dignamente. Esa línea de esa gente la tenemos hoy día. Ahora, hay unos pocos que verdaderamente se han puesto en la mano de Dios y por gracia de Dios podemos estar acá y podemos decir, yo creo en Dios y yo quiero cambiar. Yo no quiero ser de la línea de Caín, quiero ser de la línea de Set. El mundo está repartido.
Y mucha gente dice, qué cantidad de gente mala que hay. Sí, hay un montón de gente mala. Empieza a hacer un conteo usted en su barrio, qué gente vive dignamente, que no ha sido fornicario, que no ha sido adúltero, que no ha sido una persona vengativa, que no ha sido un ladrón, un maldiciente, y sobre todas las cosas, que no haya sido un idólatra. ¿Cuántas personas usted conoce que nunca fueron a un curandero, a un macumbero, que nunca le han tocado bocina al Gauchito Gil? La mayoría de la gente está sumergida bajo el poder de la idolatría. Porque el diablo les ha hecho creer, como en un principio de la humanidad, que confiando en eso ellos pueden estar resguardados y cobijados por lo que creen. Yo creo en la Virgen del Loreto, creo en la Virgen del Luján, creo en la Virgen de Satanudo, creo en cualquier cosa, pero menos en Dios. El diablo te ha hecho creer que hasta arrodillándote a una imagen, crees que estás al lado de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido en un pasado de esa forma? En la forma de la idolatría, del paganismo. Nos han hecho creer que por ser católico, apostólico y romano, y que por confesarnos con un cura, nosotros íbamos a ir al cielo y nos íbamos a sacar de encima los pecados. Una gran mayoría de los que estamos acá tal vez hemos tenido nuestro antepasado en la religión católica, pero he aquí que Dios tuvo su gracia para que un día se prendiese esa luz y Dios nos revelase lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y hoy parece que corremos en contramano, ¿no? Estamos en contramano del mundo, porque vemos las actitudes que tiene la gente y decimos, ¿cómo puede ser que hacen y hagan lo que están haciendo? Pero hay algo maravilloso en la palabra de Dios, que es un momento donde el apóstol Pablo está en Atenas. Atenas era la ciudad, el pueblo fulgurante donde verdaderamente la idolatría era el visto bueno de cada uno de aquellos seres humanos que habitaban esa tierra. Conocemos lo que es el Partenón y todas las grandes obras que se hacían en Atenas. En Atenas se hacían esos monumentos maravillosos, hechos de mármoles, para cada uno de sus dioses, para Júpiter, para Venus, para Hermafrodita, para Crono, para Rea. Todos tenían dioses, dioses por todo lado. Y hoy encontramos la misma forma que en aquellos tiempos, dioses por todos lados. Y dice que Pablo se enardeció cuando entró a caminar por Atenas y vio esa idolatría de la gente, que no había Dios, que no conocía a Dios, igual que nosotros. No conocían a Dios, no conocían al Dios verdadero, el creador del universo. Y dice que Pablo se enardeció en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros, ahora que estamos del otro lado, vemos la actitud de mucha gente tratando de solucionar sus problemas por diversos medios idólatras, degradantes y satánicos, buscando la respuesta en cualquier cosa menos en su creador? Y en ese momento dice que Pablo empezó a tener un encuentro con el Espíritu Santo para ver cómo le iba a predicar a esa gente. ¿Cuántas veces usted ha pasado tal vez por la imagen del Gauchito Gil y le ha dado ganas de destruir todo? No sé, a mí me ha pasado. No sé a ustedes. Pero hay un sentir que yo siento de lo más profundo de mi ser de querer arrasar con todo. Recuerdo una vez que veníamos de Rosario y por la ruta 51 creo que habíamos pasado Saladillo y me dio ganas de hacer pipí. Y paré la camioneta y me voy así donde hay unos arbolitos y me paro a hacer pipí y de repente frente mío una gran solemnidad del Gauchito Gil. Y no solo el Gauchito Gil, al lado estaba San la Muerte, pero una cosa impresionante. Me dije, estamos todos acá. Y yo estaba ahí haciendo pipí y pensaba, Dios mío, si vos me dejás destruyo todo esto. Pero después, siguiendo mi camino, el Espíritu me dice, mirá,
aunque vos destruyas todo eso, lo que hay en el corazón del hombre lo va a llevar a hacer otra vez lo mismo. Lo va a llevar a hacer, si vos destruyes eso, si quemás eso, el hombre va a ir a otro lugar o en el mismo lugar, lo va a barrer y va a construir otra vez esa imagen de idolatría. Porque el hombre sin Dios está instado a que el diablo le hable constantemente. ¿Para qué? Para obviar a Dios y para profundizarse en la idolatría. Y Pablo dice que se enardeció en su corazón caminando por Atenas. Entonces, en aquellos tiempos los apóstoles y los hombres de Dios le predicaban primeramente a los judíos. Y iban a la sinagoga de los judíos de aquel momento. Pero también Pablo dice que le predicaba a todo el pueblo de Atenas, a todos los griegos. Y lo escucharon aquellos filósofos que conocemos hasta el día de hoy, aquellos Platón, a los Sócrates. Y dice que había dos ramas filosóficas dentro de Grecia, que eran los epicúreos y los estoicos. Y estas dos ramas filosóficas eran las que más fuerte pegaban en Grecia, en todo el mundo conocido. Los epicúreos decían que querían llegar a tener un buen placer de la vida y te enseñaban a cómo estar mentalmente y coherentemente acorde a todo lo que pasaba a tu alrededor. Un control mental de tu vida. Y los estoicos era algo muy similar, que ellos practicaban a no desenfrenarse en los problemas de la vida, sino a ser consciente. Como hoy te llaman muchas religiones alternativas del control mental, ¿no? Hay tantas cosas que te enseñan, y no, vos tenés que hacer tenés que dejar tu mente en blanco y todo eso que se enseña hoy. Pero lo que se le debe enseñar a la gente es cómo es ser un buen ser humano. Y para ser un buen ser humano, el único camino que tenés es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Porque el único que te puede ayudar a ser una buena persona, un buen cristiano, es el Espíritu de Dios en tu vida. Porque si no reina el Espíritu de Dios en tu vida, lo que va a reinar es tu carne. Y cuando reina tu carne, está supeditado a que el que domine tu carne y tu vida sea el mismísimo Satanás. ¿Cuántos creen en el diablo? Estamos convencidos, ¿no? ¿Estamos convencidos que reina el diablo también? La palabra de Dios lo dice. Y es una lucha constante que tenemos contra nuestra carne, nuestros pensamientos y contra Satanás. Pero si hay un dominio del Espíritu Santo en tu vida, ese que muchas veces entra a tu mente y a tu corazón a alterar la forma de vida que vos tenés, si no existe el Espíritu de Dios en tu vida, estás a la valbuena de Satanás. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero dice que Pablo iba entrando por la ciudad y se enardeció su corazón. Le dolía ver tanta idolatría. Veía todas esas imágenes. Y discutía con los grandes filósofos de Grecia. Y en ese momento, en Atenas, había un areópago. Un areópago es como un teatro donde cada uno de aquellos que estaba en su religiosidad filosófica iba a exponer sus pensamientos. Y constantemente se hacía eso en Grecia. Porque otra cosa no había televisión, no había determinado juego. La gente se ocupaba de estar pensando a ver cuál va a ser la definición de su vida y cómo tenía que marchar en su vida. Cosa que hoy nosotros entendemos y comprendemos, que esta vida se va a terminar y comienza otra. Ellos no entendían nada, ellos no sabían nada. Y de repente le encontramos a Pablo predicando de Jesucristo, predicando que había eternidad, de que el hombre iba a resucitar de entre los muertos, de que había un Dios todopoderoso que gobernaba todas las cosas. Y Pablo estaba predicando sobre eso. Entonces lo agarraron los filósofos y le dijeron: vos tenés que hablar en el areópago. El areópago es el lugar, como ya les decía, como un semiteatro. A ver, vieron que en Tandil está el anfiteatro. Bueno, algo muy similar, pero más grande muchas veces. Entonces todo exponía sus pensamientos filosóficos, pero acá era que Pablo no estaba exponiendo
pensamientos filosóficos. Acá estaba exponiendo lo que Dios le había mandado para que el hombre resucite de entre los muertos. Y quiero ir al capítulo 17 del libro de Hechos. La palabra de Dios en 17, versículo 16 dice, voy a empezar un poquito más adelante. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que predica nuevos dioses, porque le predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando le dijeron, te invito a la iglesia? Y no, ¿y de qué te van a enseñar en la iglesia? Ah, no podés tomar, no podés comer, no podés bailar, no podés. Es lo primero que viene a la mente de tanta gente a la cual vos le estás diciendo, mira, podemos ir a la iglesia para poder cambiar tu vida. Y para eso ese cambio de vida es dejar muchas cosas humanas que verdaderamente no tienen relación con lo que Dios quiere de nosotros. Pero bueno, estos hombres, estando perdidos, invitaron a Pablo, pues trae nuevos a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjense cómo Dios muchas veces por determinados medios que hay en nuestro entorno, Dios nos puede decir, agárrate de esto para empezar a predicar. ¿Cuántas veces vos estás en un asado, en una comida, en una reunión, y vos tenés que estar esperando y presto, atento, a que en un momento alguien diga alguna palabra para que vos empieces a predicarle? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo que estar presto a eso. Encontrar una causa, un momento, un instante donde esa persona o el grupo de personas estén hablando de algo y vos le puedas predicar. Alguno va a estar en una comida y va a decir, che, qué terrible lo que está pasando en Chile, ¿viste los incendios? Y sí, es la voluntad de Dios. ¿Pero cómo la voluntad de Dios? Y sí, y vos le empezás a predicar de tu Dios, de por qué Dios permite determinadas cosas en la tierra. Tenemos que estar capacitados, por supuesto, para esto, porque Pablo estaba capacitado. Pablo era una persona totalmente docta, letrada. Pablo hablaba en hebreo, Pablo hablaba en griego, Pablo hablaba en romano, o en latín, perdón. Sabía idiomas, él podía hablar con quien fuera, o con quien quiera, porque estaba capacitado para llevar la palabra de Dios por medio de las capacidades que Dios le había dado. Entonces Pablo, entrando en toda esa idolatría, se encontró con un monumento que decía, al Dios no conocido, esta es la mía. Esta es la mía. Les voy a predicar de ese Dios que ellos dicen que está acá, pero que no lo conocen. Y lo maravilloso es cómo empieza Pablo a predicarles a los atenienses. Al Dios no conocido, a que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No, escucha bien esto lo que le dice Pablo. Escucha bien esto porque lo tenemos que entender y comprender muy bien. Que está basado en los mandamientos que Dios nos ha dado. No habita en templos hechos por manos humanas.
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Qué concluyente, qué específico, qué grandioso es cuando la palabra de Dios está en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y poder llevar esa palabra de vida a aquellos que desconocen quién es tu Dios. ¿Quién entiende y comprende cuál es la realidad de su existencia? Los atenienses vivían, como todos los griegos y el mundo conocido de aquel momento, buscando la solución a su vida en un montón de cosas, menos en el Dios que tenían que confiar. Porque como muchas veces hemos predicado y dicho, a la gente le cuesta tanto creer que Dios es espíritu y que ese Dios no tiene que habitar en imágenes, que ese Dios no tiene que habitar ni siquiera en este templo hecho con construcciones humanas. Dios tiene que habitar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque vos que andás caminando, vos sos la iglesia de Cristo. Vos, ser humano, cuando tenés a Dios en tu corazón y a tu mente, vos sos la iglesia. Porque acá podemos tener una gran construcción, pero no podemos predicar o no predicamos el evangelio verdadero. O podemos predicar la mentira y el engaño como se predica en tantos lugares. Vemos iglesias colmadas de gente, llenas de luces, de humo, de televisores, de grandes equipos para poder comunicarse con la gente, llevando un estado de emoción y de éxtasis, pero de Dios, nada. Por eso la palabra de Dios nos instruye, nos guía y nos dice que el Espíritu Santo, cuando habita en tu vida, vos sos la iglesia caminando. Pablo era la iglesia caminando. Timoteo, Juan, Pedro y todos los demás llevaban en todo momento y en todo lugar, mientras iban pasando por esos determinados lugares que eran terribles, eran dificultosos, idólatras, llevaban la palabra de Dios. Ellos eran la iglesia caminando. No necesitaban de baffles, de luces, de micrófonos, no. Necesitaban el Espíritu de Dios. ¿De qué vale que yo tenga el mejor sonido, el mejor baffle, el mejor micrófono, los mejores cantantes en la iglesia, si el Espíritu de Dios no mora en cada uno de ustedes? Porque ustedes lo que necesitan es llevar el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio, para que el Evangelio sea difundido. Y eso tiene que estar dentro nuestro, en nuestro corazón y en nuestra mente, alejando toda idolatría, falsedad y hipocresía que hay dentro de todo lo que se llama religiosidad. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarse, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Dios siempre está extendiendo su mano. El tema es que nosotros no la queremos agarrar, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata o la piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y hoy vemos la imaginación de los hombres puesta de manifiesto en cada cosa que hacen. Una vez una persona dijo, voy a hacer al Gauchito Gil, o voy a hacer la imagen del santo de Satanudo. Inventan vírgenes santos, inventan costumbres paganas e idólatras. Por supuesto que detrás de eso, como decíamos, está el mismísimo Satanás, el diablo, que lleva a la gente a consultar cualquier cosa,
menos a arrodillarse y a buscar a Dios y a pedirle a Dios que cambie su vida. No habita en nada que sea de oro, de plata, de piedras preciosas. No, para nada. Él habita en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿acaso no éramos ignorantes? ¿No ignorábamos la verdad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios? ¿No ignorábamos que Él era el hacedor de nuestra vida y Él que tenía que gobernar nuestro ser para disfrutar de todo lo que Él nos ha dado? Vivíamos ignorantemente. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Está como el negro ese que sale por YouTube. ¡Arrepiéntete! ¿No? Así, bueno, a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Y esto es maravilloso, porque cuando Pablo termina de hablar de la resurrección, se arma un revuelo bárbaro dentro del Areópago. ¡Ey! Este tipo está loco. Dice que nosotros vamos a resucitar. Y la gente ignora que un día va a resucitar. No cree. Cuando vos muchas veces estás hablando con personas amigas, compañeros o gente que conoces y le decís, yo voy a resucitar. Y te miran con cara de loco, ¿no? Este tipo está piantado. Dice que va a resucitar de entre los muertos. Bueno, pasó lo mismo con Pablo. Pablo le estaba diciendo que el hombre tiene una eternidad y que después de esta vida hay otra vida, que es la verdadera vida que tenemos, aquellos que tenemos existencia en este universo. Hay otra vida y debemos pelear para poder pasar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la vida que viene puede ser para bien o para mal. Esto no se acaba acá. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¡Wow! ¿Alguien creyó? ¿Alguien creyó la locura de Pablo? ¿Alguien creyó que le estaba hablando de alguien que murió y resucitó por cada uno de nosotros? Que había una esperanza para el ser humano, una esperanza que es la eternidad, que no te lleva a apoyar tu cabeza contra la almohada y a pensar dónde vas a terminar en los últimos días de tu vida. A que si hoy te moriste, ¿a dónde vas? A que no tenés que estar pensando en qué cajón vas a gastar o en dónde va a ser el sepelio. ¿Qué me calienta a mí dónde me van a enterrar o a dónde va a ser el sepelio? Yo ya no voy a estar acá. El que quiere gastar plata, que gaste. Pero la realidad es que una vez que uno ha dejado este cuerpo, ha comenzado una nueva vida. Y esta locura de Pablo era inentendible para aquellos filósofos que solamente buscaban tener un aliciente en su cuerpo, pasarla bien sobre la faz de la tierra, lo mejor posible. Mucha de la filosofía de ellos teniendo una cordura, teniendo una forma de vida correcta, otros no. Pero Pablo le estaba diciendo que hay un Dios que habita en cada uno de los seres humanos, que lo acepta como su Padre, y que debemos ser obedientes a ese Dios. Y que debemos ponernos en sus manos, que Él habita en todo y Él tiene todo el control de este universo. Pero que ustedes, los seres humanos, buscaron sus propios deleites, su propio gusto y no quieren escuchar a su Creador. El hombre, desde que fue puesto sobre la faz de la tierra, se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios.
Había leído un libro, Condenado por amor a Cristo se llama, un hombre que estuvo 20 años preso en Rusia, y la costumbre de los rusos era hacer esto, ¿no? Agarrar el puño, y no sé si ustedes vieron la imagen de ilustraciones comunistas, ¿no? Donde los rusos hacen esto, ¿no? Levantan. ¿Sabe lo que significa esto? Estar en contra de Dios. Y él dice, qué ignorancia de los rusos comunistas en aquel momento, porque cada vez que hacían así, ¿por qué vos tenés que hacer así algo que decís que no existe? Si no existe, ¿para qué haces eso? Pero ellos lo hacían. Pero lo que significaba eso es oponerse en contra de Dios. Y el mundo siempre tuvo partido en aquellas ideologías políticas donde se ponían en contra de Dios, mataban a los cristianos, perseguían a los cristianos, y por otro lado Dios dio la oportunidad en este mundo a que haya gente que crea en Dios y que brille por la salvación de nuestras almas. En ese momento Pablo le estaba demostrando que había una persona que había venido y le había hablado de que había eternidad, de que había salvación, de que había arrepentimiento en el ser humano que aceptaba a Dios en su corazón y en su mente. Para algunos era locura, pero para otros fue tocar lo más íntimo de su corazón y de su mente y de entregarse en las manos de Dios y de querer cambiar su vida. Y no es poca cosa que aquel que administraba el Areópago, que administraba todo ese lugar tan sublime de Atenas, se había convertido. Y una mujer Dámaris, y dice que otra gente que nunca había escuchado del Dios vivo, del Dios verdadero, se había entregado a la mano de Cristo. Habían creído que un hombre había venido a esta tierra, había muerto y resucitado. No es poca cosa. Pero vos te pones a pensar y decir, y bueno, creen en cualquier cosa. Son capaces de creer y decir, este ladrillo tiene poderes. Este ladrillo te puede llevar a tener un buen trabajo, a tener beneficio de que te podés ir de vacaciones a la isla Margarita. Oh ladrillo, santo ladrillo, ayúdanos. Y eso es lo que hace la gente, ¿eh? Lo que pasa es que lo hace con imágenes lindas. Pero es así. Creemos en cualquier cosa, menos en el Dios vivo. Porque ese Dios lo tenemos que tener en lo profundo de nuestro corazón. Y tener un entendimiento que concuerde con ese corazón para llevarnos a tener una vida de acuerdo a lo que Dios manda. Y ese Dios que te manda quiere que vos seas obediente, que le busques en espíritu y en verdad. El hecho de leer la Biblia y de comprender qué es lo que ha hecho el hombre alejándose de Dios, la más grande demostración la encontramos en el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo al cual Dios se le reveló, se mostró, le mostró el poder que él tenía. Pero al poco tiempo el pueblo de Israel cayó en la idolatría. Por otro lado, encontramos la descendencia de Caín, que el hombre desde que está en la tierra se volvió en contra de Dios. Buscó diversos medios para llegar a tener una identidad o para saber cómo funcionar esta tierra, pero siempre alejado de Dios. Tanto de una forma como de otra, se alejaron de Dios. Y en un momento determinado de la historia de la humanidad, Dios dijo, ahora, estos de una forma o de otra no quieren creer en mí, pero le voy a mandar a alguien para que crean verdaderamente en mí. Y aquellos que crean en mí, por medio de esa persona, que se llama Jesucristo, voy a tener un nuevo pueblo. Muchas veces hay una equivocación muy grande de que los judíos es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo elegido de Dios, cronológicamente para mostrar lo que va a pasar en el mundo, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, es aquel que mira la cruz, que sigue a Cristo y que verdaderamente se transforma en una nueva persona cuando lleva a Dios en su corazón y en su mente. El mundo vivió en la ignorancia, en la desobediencia, en la ignorancia de aquellos pueblos que fueron totalmente idólatras, hasta que un día llegó Pablo a Atenas y le habló de Cristo. En la ignorancia de aquellos que una vez conocieron a Dios y lo desecharon, como el pueblo de Israel.
Y ahora hay un nuevo pueblo, el pueblo que mira la cruz, el pueblo que mira a aquel dador de la vida, aquel que te dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Ese es el nuevo pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Serán muy pocos? ¿Serán muchos? No lo sé. Yo sé que los tiempos se van acortando y que cada vez más gente tiene oportunidad de volverse a ese que una vez vino para dar su vida por cada uno de nosotros, que nos brindó el perdón y el arrepentimiento, pero que ahora, verdaderamente, en estos últimos años de la historia de la humanidad, Dios le está dando al ser humano la gran oportunidad de arrepentirse. Porque, como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y lo que está pasando hoy es que se predica el Evangelio hasta lo último de la tierra. Se le está predicando a toda la idolatría, a todos aquellos que nunca habían conocido el verdadero Dios. La palabra de Dios ha llegado hasta los confines de la tierra. El tiempo se ha marcado, está llegando, y Dios está dando la última oportunidad a la humanidad. No vamos a hablar proféticamente de que ya es el tiempo final. Cada uno de ustedes se tiene que dar cuenta a simple vista cuando toma conciencia de lo que está pasando. Para ir terminando, el otro día voy a un lugar donde tenía que comprar unas cuchillas y estaba haciendo la fila para comprar eso y resulta que había un hombre hablando con la gente que estaba vendiendo y este hombre le estaba diciendo: fíjese cómo está todo, los robots nos van a reemplazar a todos. Y empezó a hablar porque el tipo sabía mucho. Yo me quedé escuchando porque esto se termina, esto no va más. Nosotros no vamos a existir, los robots nos van a reemplazar en todo, no va a haber trabajo para los seres humanos. Y yo lo sentí al tipo, y el tipo no era religioso. El tipo no era ni creyente ni cristiano, porque después le pregunté, pues yo lo escuché, el tipo saludó a todos y se fue, y le pregunto al hombre que vendía, le digo, ¿pero qué es de alguna religión? No, es un loco que siempre viene, pero tiene razón, tiene razón. Yo me mataba de risa. Por supuesto que tenía razón el tipo, no era ningún religioso, pero el tipo se había dado cuenta de que esto era un desastre. Que a nosotros nos están llenando de deleites humanos para que nosotros la pasemos bien y no nos estamos dando cuenta a dónde nos estamos sumergiendo. Vamos camino a la destrucción. Porque muchos van a tener mucha plata, pero va a haber pobreza por doquier. Va a haber mucha pobreza porque vamos a ser reemplazados. Vamos a ser reemplazados. No van a existir los maestros dando clases en las escuelas, porque vas a estar en tu casa y vas a tener la IA donde te va a enseñar, te va a decir, te va a explicar en cualquier momento, en cualquier instante y en cualquier tiempo. No vas a necesitar de que vos vayas a la escuela y de gastar plata en la escuela. Entonces no va a haber maestro. Para hacer un auto necesitábamos 1000 personas, ahora van a necesitar uno que apriete un botón, chao, se solucionó el problema. ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿A dónde vamos a llegar? Pero Pablo les habló a los atenienses y les dijo que había eternidad y que si se ponían en las manos de Dios, Dios iba a administrar sus vidas, que iban a poder cambiar y iban a tener una idea de por qué estamos en la tierra. Glorificado sea el nombre de Jesucristo, que nos ha dado esta gran oportunidad de poder creer en Él. Tenemos este lugar que tal vez podría ser ocupado por un montón de gente, pero ¿a dónde está la gente? En su deleite, en su mundo. No sé cuántos de ustedes hoy se levantaron con las ganas de venir a alabar y a glorificar a su Dios, a su Creador. Pero hay un montón de gente en este pueblo que está en su casa pensando a ver cuál va a ser el deleite que van a hacer en este día. Van a prender el televisor, van a ver determinadas películas, Netflix, todo lo que te brinda el mundo, pero no están pensando en su Creador. Pero nosotros estamos acá pensando en el Creador y tratando de ser obedientes a todos los mandamientos y preceptos que Él nos ha dado, porque vamos camino a la eternidad. Gracias, Señor. Le invito a inclinar el rostro. Señor.